Gloria a Dios, buscamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Señor, te damos gracias, te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde descansar la cabeza. Bien, aquí es la continuación. Encontramos los eventos que continúan ocurriendo después de que el Señor da su primer sermón, el Sermón del Monte. Ya habíamos visto el día de ayer que el Señor entra en Capernaum de nuevo y allí le intercepta el centurión romano. Sobre eso ya estuvimos ayer estudiando. Y luego se va a la casa de Pedro, donde encuentra a la suegra de Pedro enferma, dice la Biblia, con una fiebre muy alta, y la sana. Y estando allí en la casa de Pedro, comienza a llegar un gran número de personas enfermos, endemoniados, atormentados. Llegaron para ser sanados por él. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Y aquí en el versículo 18 es lo que sucede en la noche, ¿sí? Al anochecer. Lo sabemos porque algunos versos lo registran de esa manera, ¿no? Dice que al anochecer ocurrió eso. ¿Cuál verso hablamos? Es el 16. El 16. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar acontece en el transcurso de un día. Es muy rápido lo que sucede. Y lo encontramos en el versículo 16. Dice: al anochecer la gente trajo a Jesús muchos atormentados. ¿A qué lugar? A ese lugar que está indicado que es la casa de Pedro. El Señor Jesús estuvo más de una vez allí en ese lugar, y en algún momento de la historia se encontraron sus ruinas, y hoy la casa de Pedro es un lugar que se puede visitar básicamente. Estuvo varias veces allí en su paso y en su ministerio cuando tuvo su fuerte en Capernaum. Ahí estuvo un tiempo y le llevaron, como se ve aquí, atormentados por demonios y enfermos. Eso aconteció al anochecer. Ahora, lo interesante del asunto, lo que se encuentra en el versículo 18, es que cuando Jesús ve a la multitud que lo rodea, ordena a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago, es decir, le ordena a sus discípulos pasar al otro lado del lago. Se entiende que el Señor en esta ocasión iba con ellos. Es una situación que la podemos verificar porque luego es en ese mar, en el mar de Galilea, donde acontece esa primera tempestad, donde el Señor se relata aquí que está dormido. Una situación un poco diferente de otra tempestad y de otro momento en la que el Señor se acerca al barco caminando. Entonces, pero en todo caso, ambas suceden en el mar de Galilea, que es algo interesante, ¿no? Es decir, entre los viajes del Señor Jesucristo entre un lado del lago y el otro lado del lago. En este lado del lago, digamos, estaba toda la región de Galilea, más abajo Judea, y al otro lado estaba toda la zona de los gergesenos, ¿sí? Que más adelante también se entiende que es el mismo lugar de los gadarenos, por eso ahí encuentra estos endemoniados gadarenos. Entonces él hacía estos viajes. Ahora, en este caso, lo que llama la atención es que
Él se ve rodeado de mucha gente, dice la palabra del Señor en el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. O sea que el Señor se muestra allí, no es que le fastidie la gente, no es eso, sino que no vemos, por lo menos no vemos lo siguiente, no vemos este afán de visibilidad en Cristo, no lo vemos, ni vemos esta situación como algo que Él pudo aprovechar o capitalizar para hacerse famoso, no, sino que al contrario, se ve rodeado de mucha gente y Él dice, es momento de salir de aquí, o sea, no es conveniente esto, este fenómeno, este exceso de esta situación. Sí, el Señor, por supuesto, en su misericordia, pudo haber sanado quién sabe cuántas personas y pudo haber liberado quién sabe cuántas personas allí. Pero ya de cara al eje ministerial, de cara a su enfoque ministerial, no vemos que Él tuviera este afán de aprovechar esa situación de que mucha gente le rodeara. ¿Sí? De alguna manera, digamos, podría haberlo aprovechado diciendo, bueno, está bien, ¿quiénes de ustedes me van a seguir? Él ni siquiera pregunta eso, sino que todo lo contrario, algunos espontáneamente se interesan y dicen, bueno, esto como que promete, este movimiento como que promete. Entre ellos está este escriba que dice aquí en las Escrituras, en el versículo 19, y vino un escriba. Entonces, ¿qué entendemos que le pasa en la mente al escriba? En el caso de él, ve a un rabí con futuro, digámoslo así, ¿sí? Hay que entender que en ese tiempo, pues no era raro encontrar algunos rabís o maestros que estaban, digamos, interpretando las escrituras de cierta forma, la Torá y todo esto, y acumulaban para sí algunos seguidores. Un caso de estos, que es muy representativo y sin duda importante, es el mismísimo Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista se convirtió en un maestro que fue seguido hasta las partes más remotas, digamos, de los desiertos, por ejemplo, de Judea, ¿sí? También estuvo en Betábara también, en algunas regiones o localizaciones del río Jordán. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el caso de Juan el Bautista acumuló para sí gente y le seguían y escuchaban su mensaje, y eso nos muestra que en aquellos días había esa posibilidad, es decir, que se levantara un maestro que le fuera de interés a la gente, a las masas. El Señor Jesús, por supuesto que era muy interesante, es decir, ¿por qué? Porque eso de sanar en masa, de hacer milagros así, con esa capacidad, era algo que ninguno de los otros rabís tenían, ni siquiera Juan el Bautista. Se sabe que Juan el Bautista milagros como tal no hizo, ¿no? No hizo ninguna señal, dice la palabra del Señor, ¿sí? Sin embargo, sus discípulos siempre estuvieron ahí, porque un maestro no es nada sin sus alumnos, digámoslo así. O sea, es importante entender que siempre que el ministerio está en una persona, habrá quien le escuche, porque si no, pues ¿en qué queda? ¿Estamos de acuerdo? Sean muchos, sean pocos. En el caso de Juan el Bautista se ve que acumula muchas personas que asimilan ese rito del bautismo, que hay que mencionar que es algo novedoso, sobre todo para el judío. Para el gentil no es tan raro el bautismo, y se los voy a explicar de la siguiente manera. El bautismo o algo parecido se practicaba con el prosélito que se quería convertir al judaísmo y al pueblo de Israel, y a la religión del pueblo de Israel, digámoslo así. Pero se aplicaba exclusivamente a los gentiles. Entonces, si un prosélito de, qué sé yo, Grecia o Moab o de cualquier otro lugar quisiera involucrarse, debía pasar por un rito parecido al del bautismo. Pero jamás el rito del bautismo se aplicó a judíos. De hecho, eso era prácticamente un acto insultante para el judío. Porque el judío creía que por prácticamente derecho de nacimiento tenía toda la participación en el reino de Dios. Y Juan explicaba y pregonaba un mensaje: arrepiéntanse y demuestren ese arrepentimiento con el bautismo en agua.
como si se tratara de un gentil más, básicamente le está diciendo, para que no crean, digamos, que los derechos o los privilegios del llamado van a estar presentes en sus vidas si no se arrepienten. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, ya no, digamos, esas diferenciaciones no son muy distantes, entonces uno como que no entiende el significado del bautismo en el ministerio de Juan. Y también el significado que tiene de que mucha gente lo hiciera, ¿sí? Como un acto de fe y ritual que demostraba, digamos, un arrepentimiento público, demostraba eso, ¿sí? Pero en aquellos días el judío decía, no, o sea, Juan, ¿cómo va a meternos el bautismo a nosotros los judíos? Que sé yo, celamos la ley o somos del pueblo de Israel o somos hijos de Abraham, como ellos mismos lo dicen. ¿Sí? Hoy, en nuestro caso, el bautismo se aplica en teoría a los arrepentidos y ya no es necesariamente el bautismo de Juan, sino el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se dice, de la Trinidad. Sí, es un rito algo evolucionado, digamos, algo más complejo y algo más establecido para la Iglesia. Una ceremonia que demuestra públicamente, pues, que hubo algo que pasó en la mente de la persona, ¿sí? El arrepentimiento puntualmente, algo que pasó. En ese sentido nos distanciamos radicalmente, por ejemplo, con la Iglesia Católica, y no es solamente en ese punto que nos distanciamos, en muchos, y mantendremos esa distancia siempre que la Biblia lo permita, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Católica hace lo que se llama el bautismo de infantes, donde sucede algo, digámoslo así, un rito que no tiene, un sacramento, digámoslo así, que no tiene paralelos en la Escritura ni en los cristianos del primer siglo. Nunca se hizo eso, bautismo de infantes. Y no se hizo porque el bautismo es una ceremonia posterior al arrepentimiento. Y dígame usted, por ejemplo, un bebecito que no sabe ni decir mamá, porque a esa edad es que los bautizan, ¿de qué se va a arrepentir? No tiene ninguna idea. Lo que la Iglesia Católica está haciendo es metiendo a su esquema religioso gente por meter. Eso es importante, gente por meter, es decir, este fue bautizado, este fue confirmado, este fue una cosa y lo otro y y métalos, no importa, ¿sí? Métalos, póngalos allí, ¿sí? Este es católico, porque sus padres fueron católicos y porque lo bautizaron, ¿sí? Y al decir que son católicos, supuestamente se dice que es cristiano, pero yo diría que la Iglesia Católica no es ni cristiana ni católica, es en estricto sentido de los términos. Católico significa universal. En ese sentido, la Iglesia Católica solo es eminentemente romana, es decir, es excluyente de todas las demás posibilidades de interpretación, ¿sí? Católico debería más bien, digamos, referenciarse con la Iglesia de Cristo universal, no denominacional, sino que tiene la característica de la fe y el arrepentimiento. Eso es fundamentalmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Cristo se ve ese afán, no se ve. ¿Cuál afán? De meter gente por meter, digamos. Sí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el catolicismo? Es decir, muchos de ustedes hasta quizás son bautizados por el catolicismo y la verdad del Evangelio no vino a aparecer sino cuando se expusieron a mi palabra, básicamente aquí en la iglesia o en Salem, digámoslo así. Es decir, no entendían nada y sus vidas transcurrían en total impiedad y eran bautizados. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la iglesia cristiana evangélico-protestante, de la cual nosotros somos una cápsula, digamos así, Salem, somos una cápsula de eso, ¿sí? Pues nosotros establecemos, por ejemplo, que si quien se quiere bautizar, pues transcurra un año o más, tampoco le vamos a correr al bautismo, ¿sí? Para que demuestre, digamos, su adherencia a todas estas verdades y estilo de vida que se profesa en la fe del Hijo de Dios, porque hay que decir algo. El tema es vivir la vida en la carne, y esto es algo que usted debe cuestionarse usted mismo. Vamos a ver, algo muy interesante que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne y todo lo que hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Vamos a mirar eso. Cuestiónese usted si usted vive lo que en la carne, en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Gálatas 2:20. Porque si usted, por ejemplo, fue bautizado por el sacramento de la, como dicen, Santa Madre Iglesia Católica Romana, que no es ni santa, ni católica, ni cristiana, ni nada, solo es romana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estamos en un conflicto, porque usted vive así y le aseguro que usted no ha vivido en la carne nada en la fe. Leamos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. Eso es tremendo, porque mire, la iglesia, y que conste que se los digo, siempre les digo que conste, en los devocionales y en todo, pero se los digo y les vuelvo a decir que conste, pues para que conste. ¿Sí? La verdadera iglesia es la que tiene a Cristo viviendo aquí dentro. Ahí eso, ¿estamos de acuerdo? Mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo en mí y yo en Cristo. ¿Sí? Cristo en mí y yo en Cristo. A ese tipo de personas no hay que, digamos, corretearlos para que se santifiquen. Hay que entendamos ese punto. ¿Estamos de acuerdo? No hay que corretearlos. Bueno, y lo que ahora vivo en la carne, porque hombre, no cabe duda de que vivimos en la carne, lo que significa trabajar, lo que significa todo lo demás, pues si se es propicio casarse, si se es propicio estudiar, si se es propicio, qué sé yo, todo, viajar, lo que haga falta, todo lo que vivo en la carne, lo vivo ¿en qué cosa? En la fe, no en Cristo, en la fe del Hijo de Dios. Es importante esas aclaraciones, ¿sí? Porque entonces, claro, si bautizan, digamos, a la masa o se industrializa el rito, digámoslo así, y entonces abren metan al niño y todo. Y hay gente, por ejemplo, que es católica, es confirmada y todo, y mejor dicho, no sabe ni para dónde va. Les pregunta a uno que dónde van, no saben ni siquiera en cielo o infierno. Y lo más grave, dicen, pues algún tiempo en el purgatorio de pasar. ¿Sí? La Biblia eso no lo sustenta. Entonces, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿yo vivo en la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios, el creer en Cristo y en sus palabras de verdad, son lo que caracteriza mi vida en la carne, es decir, priorizando las verdades del Señor y todo en la fe del Hijo de Dios, creyendo, es decir, contraponiendo la vida natural y sobre eso, sobreponiendo, digámoslo así, no contraponiendo, sobreponiendo la fe. La fe hace que uno viva lo natural de una manera muy peculiar, digámoslo así, ¿sí? El cristianismo verdadero, digamos, ¿sí? Y continúa, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted cree que el Señor le amó y se entregó a sí mismo por usted en propiciación por sus pecados? ¿Sí? Eso es recibir la gracia de Dios. Pero entonces esa persona que vive la fe del Hijo de Dios ya se puede considerar que tiene algún, digamos, provecho del bautismo. De lo contrario, no. Y usted me podrá decir, pero qué radical suena o qué excluyente suena. Es porque Cristo, cuando se ve rodeado de mucha gente, no les dice, vengan, vamos aquí a anotar, a ver quién quiere ser personero y quién me quiere representar, qué sé yo, en Judea, o quién quiere hacer esto o lo otro. No, él se ve rodeado de mucha gente y, ojo, era gente que no había escuchado el Sermón del Monte, y eso es importante. Por eso empezamos ayer con este estudio. Era gente que no había escuchado el Sermón del Monte. Era gente que sí tenía fe para ver en él algo, ¿no? Digamos, el centurión no cabe duda que tenía una fe sobresaliente. Y todos los demás se movieron, digamos, por esa fe, pero no habían escuchado el Sermón del Monte. Significa que eran personas que perseguían las señales y no la doctrina de Cristo. Y esto es importantísimo para uno. ¿Qué eres tú? ¿El que persigue las señales de Cristo o el que persigue la doctrina de Cristo? Porque les voy a decir algo.
Hoy en día que está tanto esa carreta, hoy que hay que ser la mejor versión y que la marca personal y que yo soy la mejor versión y que tienes que buscar tu mejor versión, que no es sino carreta barata de los impíos, ténganlo en cuenta, ¿sí? Hoy Cristo se vuelve un elemento para mejorarme. Y si eso es así, es un error. Cristo no es eso. A Cristo hay que seguirlo por la doctrina y por la verdad, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que diferencia al seguidor del que busca señales. Téngalo en cuenta. Y el que vive en la fe del Hijo de Dios es otra cosa completamente diferente. Entonces, no vemos ese afán, por ejemplo, a veces en las iglesias se cae en eso, es decir, en el afán de meter gente por meter, ¿no? Y digamos, gracias a Dios, yo no puedo sino hablar de una experiencia y de una observación personal. Nosotros como iglesia hemos, gracias a Dios, estado libres de eso, desde los tiempos fundacionales. Y se los comento porque muchos de ustedes obviamente no estuvieron en la fase fundacional del ministerio. Por ejemplo, una de las decisiones que se tomó en la iglesia por parte en ese momento, pues obviamente de mi papá y mi mamá, los apóstoles, ¿sí?, es no poner letrero. Usted dice, pero qué anacrónico, esta gente no sabe que el marketing ayuda, al menos ponga el teléfono, ponga los horarios, cualquier cosa. Eso fue una decisión desde el inicio, ¿sí? Y las demás iglesias hasta hoy yo creo que se sorprenden de eso, de que Salem no tiene, o sea, nada. Y usted va a ver las demás iglesias, sí, ponen que sí asambleas, o que sí ponen carismática, o ponen la ministerial y todo eso. Y hombre, del todo uno no puede juzgar eso, digamos, pero la razón por la cual no se hizo, atención, es porque el enfoque ministerial no es meter gente por meter, ¿sí? O sea, no es esta industrialización de la fe en la que se quiere meter por meter. ¿Cómo ha crecido Salem? Salem ha crecido de la siguiente manera: con la presencia de Dios y el voz a voz de la gente. Ha crecido así, ha sido así siempre, ¿sí? Luego hubo un ministerio, y todavía hay algo de eso funcionando, que es el ministerio de evangelización, por el cual muchos de ustedes llegaron. Esta iglesia, por ejemplo, se formó como parte de ese esfuerzo, pero como que empezamos con los grupos familiares, ¿estamos de acuerdo? Porque dando el mensaje, o sea, poniendo el mensaje primero, no poniendo, digamos, el concepto del cristianismo de una forma superficial, sino el mensaje. Y al final queda algo como lo que ustedes ven, que Salem pues es un ministerio que aún con todo pues es muy fuerte, tiene gente, siempre tenemos nuevos oídos a quien hablarle para la gloria del Señor y todo eso. Y hombre, somos un ministerio, yo no descalifico a los demás, pero una de las cosas que fue parte clave digamos, del estilo litúrgico ministerial es no poner. ¿Por qué? Porque no se trata de llenar por llenar, no se trata de eso. Y lo vemos en Cristo, es decir, Jesús no dice, este es el momento, ¿sí? Porque le aseguro que los discípulos de él, lo que es Pedro, Juan, todos dijeron, no, esto promete mucho, claro, mire cuánta gente, con este maestro, con estas señales, esto se puede volver, mejor dicho, un emporio económico, político y de todo, donde los más importantes quizá nos daremos vitrina, ¿sí? Donde los más importantes tendremos la preeminencia y todo esto, y se hace muy grande. Por eso el escriba lo quiere seguir, porque el escriba dice, este es un rabí con futuro, este es un rabí es una promesa, digamos, ¿sí? Cristo es impresionante lo casi hasta descortés que suena con el escriba. Es impresionante. Sí, yo siempre he dicho que si uno, por ejemplo, tratara así a algún interesado, pues lo más probable es que luego uno se arrepienta por no haberle dado el acceso, ¿no? A veces creemos que a la gente hay que darle todo el acceso. Yo hasta he llegado a escuchar lo siguiente: la iglesia hay que ponerla cerca donde vive la gente. Y yo digo, no hay que ponerla, ¿sí? Hay gente que vive en el segundo piso y nunca baja. Hay un muchacho acá que yo le compartí, ¿sí?
que ustedes no conocen. ¿Sí? Jamás se ha interesado. La iglesia no hay que ponerla cerca de la gente. Si se puede y está cerca, pues vamos a ver si llegan, ¿no? Muchos de ustedes vienen de bien lejos llegan, algunos, ¿no? No todos, pues. Pero si la iglesia se fuera a otro lugar, ¿quiénes van a seguir el modelo, la iglesia, como lugar donde se exalta la palabra de Dios y donde somos perfeccionados con los ministerios? Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero la iglesia debe estar donde está cerca. No, no es así. La iglesia tampoco debe ser todo hecho a la medida tuya, ¿sí? ¿Sí? Ni tampoco vas a encontrar el pastor que más que te lisonjee, que te diga las cosas que tú quieres. Sí, porque hay gente así, hay gente carismática, señores, y pues yo no tengo eso. Sí, la verdad, esa es la verdad. Y el pastor amigo, y el pastor pana, y el pastor... No, aquí no, pues no, en Salem tampoco, ya luego veremos en algunos lugares, ¿no? Pero eso es en parte, el perfil que Dios escogió es porque quiere un pueblo, digamos, lo más auténtico. Porque la forma en que le responde Jesús al escriba, a mí, por lo menos a mí me deja, si Pedro ha de haber dicho, pero que no, el Señor sí, ese sí es atrevido. Los demás hubieran dicho lo mismo. Sí, la cosa está creciendo, la cosa es meter gente, vamos, para ser grandes, porque somos mayoría, somos grandes, somos influyentes. Jamás le interesó eso al Señor, jamás. Al contrario, se ve rodeado de mucha gente y dice, vamos a pasar al otro lado, nos vamos de aquí. Bueno, continuemos. Entonces dice, ¿cómo le responde al escriba? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas, déjame advertirte, ¿sí? Que tú, maestro de la ley o escriba, estás acostumbrado a dormir siempre con la misma almohada, con tu misma cama, y seguramente muy cómodo es eso. Déjame advertirte que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el ministerio del Señor no admitía este deseo de acomodarse, no, ¿sí? Hoy diríamos que el llamado al cristianismo sí nos permite vivir en la iglesia local, por ejemplo, por eso es que es importante la iglesia local, nos podemos tener nuestras casas, tenemos nuestros trabajos, tenemos todo, nos permite algo acomodarnos, pero en lo que no podemos acomodarnos, o sea, en donde este sentir es importante para nosotros es que siempre seguir a Cristo nos hace ser la pieza que no encaja quizá en la familia, nos hace ser la pieza que no encaja en la sociedad, nos hace ser la pieza que no se recuesta, digámoslo así, en el lecho de las mayorías. Espero ser muy claro con esto, no se recuesta en el lecho de las mayorías, para que lo vean. Entonces el Señor le dice así, ¿qué se sabe del escriba? Pues no se sabe nada. De ahí en adelante, digámoslo así, no se sabe nada. Pero ¿qué pasa? Luego el Señor se mete en la barca con los discípulos. Vamos a leer eso. Jesús calma la tempestad en el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es interesante porque esas cosas, la tempestad, el escriba nunca supo que, es decir, los que se fueron con Jesús les pasó eso. Si le hubieran contado al escriba, mira que el mar de Galilea se pegó una alborotada terrible, él hubiera dicho, menos mal no fui. ¿Sí? Menos mal no fui. ¿Por qué? Porque son gente siguiendo movimiento, son gente siguiendo señales, atentos a esto. Son gente, ese tipo de personas, ¿estamos de acuerdo? Y yo creo que todos en cierto punto, Pedro también lo fue, Juan también lo fue, Andrés también lo fue, el mismo Mateo también lo fue, el evangelista, es el apóstol Mateo, ¿sí? Todos en cierto punto seguimos un movimiento y seguimos las señales, ¿sí? Y el Señor en su misericordia, menos mal no nos ha espantado como al escriba, ¿sí? Sino que nos ha dejado acercarnos e ir poco a poco conociendo. Eso se traduce en que, por ejemplo, usted viene, hay gente, por ejemplo, aquí hubo un tipo que se fue, porque cuando vino me presentó sus canciones, era compositor, y la verdad cantaba bastante bien el hombre, ¿sí? Y me mostró sus canciones, y yo le dije, listo, sí, sigue asistiendo, congrégate,
y vamos a ver qué pasa. Sí. Y eso lo hice porque se lo aprendí también a mi padre, es decir, él nunca se fue de bruces, no, venga, aquí llegó, mejor dicho, el talento, el diamante en bruto, aquí lo vamos a usar y todo eso. Claro, se van a otros lugares, mejor dicho, no ha llegado y ya lo están, sí. Son gente siguiendo movimiento, son gente siguiendo fama, son gente siguiendo señales, son gente lo que sea, pero el discípulo que se debe formar y que el Señor está formando en nosotros. ¿Lo creemos? El Señor está formando eso en esta iglesia y en Salem, por supuesto. Es el discípulo de la tempestad, el discípulo de que no se recuesta con las mayorías, el discípulo que sigue la verdad y que sí, es el mismo discípulo que en algún momento encuentra en el Señor esa respuesta, esa ayuda en algún área, pero es el que sigue la verdad. Y esto, pues, es bueno que se lo diga a alguien, por lo menos. Entonces, que cubría la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, se va para la región de los Gadarenos, allá acontece lo que acontece, allá no le dan entrada, los Gadarenos no le dan entrada, y él regresa, ¿sí? Y esto vuelve a ocurrir, algo parecido, en Juan 6, algo muy parecido. Algo en lo que uno ve que el Señor vuelve a poner filtros, vuelve a dar unas palabras, un mensaje que ya fue intolerable para los nuevos seguidores de Jesús. En Juan 6 se encuentra registrado, 6.1, la alimentación de los 5,000. Y es importante porque dice que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar. ¿Dónde estaba Jesús? Entendemos que estaba en Galilea también, ¿sí? Y aquí dice en el versículo 6, se fue al otro lado del mar, el de Tiberias, es el mismo mar, también se llama así, sino en la costa opuesta, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Hombre, eso es importante, ¿cierto? Pero esa no es la razón por la que el cristiano sigue al Señor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y comenzó a hablar, ¿sí? Y lo que acontece aquí es muy interesante porque toda esa gente le seguía por esa misma despliegue de poder que hizo el Señor, por la alimentación, los alimentó. ¿Qué acontece después? Sigamos este relato en Juan 6:16. Algo parecido a lo que sucede en Mateo 8, pero no es el mismo evento, porque este sucede después de la alimentación de los 5,000 y el de Mateo sucede después de la sanación, de la sanidad del siervo del centurión, del leproso también, y de la suegra de Pedro y de toda esa gente que estaba allí. Pero ¿en qué sí se parecen estos dos eventos? En que acontecen al anochecer. Note usted, Jesús anda sobre el mar en el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Entonces vienen de Tiberias nuevamente a Capernaum. Esos eran los viajes del Señor. Esto hay que entenderlo, ¿sí? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Aquí sí se levanta en el mar un gran viento que soplaba y ellos remando. Luego se les aparece el Señor, llega caminando sobre el agua, muy interesante, ¿sí? Pero lo interesante es que al día siguiente, mire, la gente que estaba al otro lado del mar, es decir, en el mar de Tiberias, a la otra costa, ya había llegado a Capernaum a esperarlo. Una oportunidad inmejorable, insisto, para hacer de eso un movimiento masivo, ¿sí? Por eso es que yo siempre lo he dicho y lo repito, el cristiano debe estar cómodo con ser minoría. Porque si se apoya en ser mayoría o en que esa iglesia es muy grande o que somos muchos, estamos en un problema ahí. Porque Cristo nunca se dejó arropar por las mayorías ni por las masas. Lo siguieron, de Tiberias lo siguieron a Capernaum. Cuando él llegó ya estaban allí. Mire lo que dice. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando vio pues
la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y cuando llegaron y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá, maestro? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estos eran, digamos, algo más grave que los otros, porque sí, las señales no son la forma o el motivo por buscar al Señor, sino estos eran por haber comido, básicamente, en un estado más aún precario. Y ahí es donde el Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay que discernir algo del Señor Jesús, que es importantísimo, y es que Él sí nos da, de Él recibimos algo, de otra forma no lo seguiríamos, ¿sí? Pero cuando discernimos todo lo que viene de su mano, que no son, a veces hay que admitir, yo por lo menos tengo que admitir que de su mano viene la comida que todo el tiempo como, la protección, he visto milagros, yo recuerdo y les he contado más de uno de ellos, en el carro que fue atropellado y en otro con el tema de lo que fue un potencial accidente en los Estados Unidos y todo eso, yo les he contado. Son milagros de Dios y no son los únicos, ¿sí? Pero hay que discernir en Cristo aquel que nos da la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Primero hay que identificar qué es la comida que a vida eterna permanece. Es ese alimento de parte del Señor que da fruto en nosotros para santificación, da fruto en nosotros para entendimiento, para que asumamos el llamado y que usted termine prácticamente, y sería una meta para todos, estando crucificado con Cristo. ¿Qué significa? Ministerialmente dentro de Cristo, entendiendo eso. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que toca entender. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el cristianismo no se recuesta, por ejemplo, en el lecho del Halloween, ¿sí? Y perdóneme, pero se ven iglesias que supuestamente lo asimilan como para traer gente. Al Señor, ¿cuándo le ha importado traer gente? ¿Sí? Se vio ahora nada más en el mes que pasó iglesias que disfrazaban a sus líderes y iban y supuestamente para hablar de los muertos espirituales y se vestían de zombies, ¿sí? Y explicaban que el Señor, que una cosa, la otra. Al Señor jamás le importó meter gente por meter. La gente que está afuera porque quiere estar afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y se mantendrá así, señores. ¿Sí? Y algunos de ustedes que están aquí dentro y todavía están con un pie afuera. Y tendrán que definirse si se meten completos o no. Porque con Cristo es completos. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Y hay otros que venían juntos con familia y todo, y ya la familia no viene. ¿Sí? Y aquí están uno o dos o tres que ya han tenido que asimilar la realidad de tener que ser minoría y de tener que decir: yo porque sigo al Señor, porque me bendice, porque diezmo, porque Él hace eso, porque me sanó o porque me hizo, y todo eso vale, pero en cierto punto uno tiene que seguir a Cristo porque es la verdad, uno tiene que seguir, y eso el Señor, para quien le interese, eso sí lo bendice. Y les voy a demostrar esto de la siguiente manera, ya para terminar. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cómo podemos verificar que el Señor bendice esta santificación? Pues de una forma muy sencilla, ¿sí? Vamos a mirar aquí. En el Sermón del Monte hay una palabra muy poderosa que el Señor se la da precisamente a quienes acudieron a escucharlo, que son diferentes de los que fueron por comida y de los que fueron por señales. Dice Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Continúa el Señor hablando en el 6, eso es en el 6:19, en el 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y finaliza el Señor, porque todo esto es continuación, porque cualquiera que escucha eso dice, bueno, pero ¿dónde están los tesoros en el cielo? Es decir, yo no los veo, no me sirven para ir a comprar, diga usted, el alimento de mis hijos. Los tesoros en el cielo a mí no me sirven para ir a matricular a mis hijos al colegio. Yo no puedo ni subirme al bus diciendo yo soy rico en el cielo. Pague los 2.500 y si no se baja. ¿Estamos de acuerdo? Son datos importantes porque el Señor los entiende y por eso Mateo 6, el Sermón del Monte, va desarrollando paso a paso eso. ¿Sí? Cualquiera que le falta la fe, y a veces nos falta, uno dice, pero ¿yo qué hago? Aquí la iglesia no. ¿Yo qué estoy ganando con hacer esto? Yo tengo que ir allá afuera y la gente no me paga ni nada, me reconocen por esto. Y a veces la gente cae en eso, digamos en esa confusión, ¿no? Por la misma falta de fe, por todo, ¿sí? Y por un poco de que nuestros ojos nos informan de una realidad en la que aparece, o sea, en la que parece no tener ninguna relevancia lo de lo espiritual, ni el reino de los cielos. El Señor, advirtiendo eso, continúa su Sermón del Monte, que es como la carta magna de sus predicaciones, el Sermón del Monte, con las siguientes expresiones. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis por el vestido? Considerad, pero entrar en esa mentalidad es bien difícil, ¿sí? Realmente esa transformación mental es bien difícil. De hecho, el Señor lucha, creo yo, con desprendernos el afán que nos impregna el mundo, ¿sí? Usted va por la calle, va en su universidad, y así usted no lo quiere, usted siente que están corriendo contra usted. Y usted tiene que correr para no quedarse atrás, teniendo esto, comprando aquello, teniendo una cosa y la otra. Es difícil, por eso les digo. Pero la fe nos va formando poco a poco y cada vez más en estos conceptos de lo que dice aquí, no os afanéis ni por el vestido, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Significa que la gente que puede seguir a Cristo, que es su discípulo, que sufre su sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre, siempre será así, es una persona que Dios lo trata como hijo. Ya yo no voy a entrar a los diferentes casos de la gente, pero como padre uno, digamos, se anticipa a las necesidades de los hijos antes de que pidan, ahí está. Si usted tiene algo de esa experiencia, está bien, pero si no la tiene, búsquela en estos consejos que el Señor nos da, ¿sí? Busque al Señor, no busque las añadiduras, busque a Cristo. Deleítese con su palabra. La palabra del Señor tiene que terminar siendo entretenimiento para nosotros. Eso es tremendo, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, mucha iglesia ya, distraigámonos con esto otro. Sí, pero digamos que hay un momento donde la misma mente está tan agradada, convencida, transformada a la verdad del Señor, que la palabra de Dios comienza a ser el entretenimiento de la persona. Es decir, me gusta oír, me gusta escuchar la palabra del Señor. Es para mí algo, hasta podríamos decir, productivo, ¿sí? Y el Señor responde. El Señor, yo creo eso y lo veo en mi vida y sé que muchos de ustedes también lo ven, por eso se esforzaron en todo esto que tuvo que ver con la campaña y todo eso, ¿sí? Porque lo ven, el Señor responde. Mientras tú oyes su voz y lo sigues allá al monte o al barco o donde sea, digamos, ahí cuando Él abre su mano en señales y cuando la cierra, porque a veces Él no hace nada. Ahí está
su discípulo, quien al final es quien va a recibir ese trato de hijo. Vamos a orar.